Era el 7 de enero de 1610, cuando el astrónomo italiano Galileo Galilei hizo un descubrimiento asombroso usando su telescopio casero: 4 lunas orbitando alrededor del planeta Júpiter. Por cierto, en estos días puedes hacer tu propia versión de su telescopio usando tubos de cartón, lentes y un poco de pegamento. La idea principal de este telescopio casero es colocar 2 lentes a la distancia correcta entre sí. Necesitarás 2 lentes. Una debe ser cóncava y la otra convexa, es decir, una está curvada hacia afuera y la otra hacia adentro. El telescopio de Galileo podía aumentar los objetos aproximadamente 8 veces, pero continuó mejorándolo hasta que alcanzó unas 20 veces el poder de aumento. Pero volvamos a la historia principal. Cuando miró por primera vez esas 4 lunas de Júpiter, pensó que solo estaba observando un montón de estrellas. Sin embargo, pronto notó que estos objetos espaciales parecían moverse en un patrón regular. Le tomó un par de semanas darse cuenta de que lo que estaba mirando no eran estrellas, sino lunas que giraban alrededor de Júpiter. Galileo inicialmente nombró a esas lunas 1, 2, 3 y 4, pero seamos realistas, esos no eran los nombres más creativos. A medida que se fueron descubriendo más lunas, el sistema numérico para nombrarlas se volvió confuso y poco práctico, por lo que duró solo unos pocos siglos. En la actualidad, estos 4 satélites son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Se conocen colectivamente como las lunas galileanas en honor al hombre que las descubrió. El hallazgo de Galileo fue crucial para nuestra posterior comprensión de la astronomía. Antes se creía que el resto de los objetos del cielo giraban alrededor de la Tierra, ya que se pensaba que era el centro del universo. Ahora sabemos que hay cientos de satélites en nuestro sistema solar. Sin embargo, las lunas grandes, como las descubiertas por Galileo Galilei, no son tan comunes. Ganímedes, por ejemplo, es más grande que Mercurio. Básicamente decimos que Ganímedes es una luna solo porque orbita alrededor de Júpiter. Sin embargo, tiene todas las demás características de un planeta. No sorprende que Júpiter tenga las lunas más grandes, supera a todos los demás planetas de nuestro sistema solar tanto en tamaño como en masa, por lo que no es de extrañar que haya atraído muchos otros objetos hacia él. Se cree que Júpiter tiene casi 80 lunas, de las cuales solo 53 tienen nombres oficiales. La primera en ser descubierta por Galileo fue Io. Lo que la distingue es el hecho de que tiene muchos volcanes. Io es el único objeto espacial que tiene volcanes activos en nuestro sistema solar, aparte de la Tierra. También se la llama la luna de fuego y hielo, debido a sus campos de nieve de dióxido de azufre. La capa exterior de Io está manchada y presenta múltiples colores, como naranja, negro, amarillo, blanco y rojo. Probablemente esta sea la razón por la que la NASA la describió como una pizza gigante cubierta de queso derretido y con manchas de tomate y aceitunas maduras. Sin embargo, debido a ese azufre, Io no huele muy bien. Algo similar a un huevo podrido. Hay más de 100 montañas en la superficie. Son mucho más grandes que las que vemos en la Tierra, algunas incluso más que el monte Everest. En promedio, estas montañas tienen 6 kilómetros de alto y 160 kilómetros de largo. Debido a esos volcanes activos y a la intensa radiación, hay pocas posibilidades de que la vida tal como la conocemos pueda existir en Io. Pero bueno, ¿quién puede decir que no hay otras formas de vida que ignoramos? La siguiente en la lista de lunas galileanas es Europa, la más pequeña de las 4. Es comparable en tamaño a la Luna. Europa tiene una superficie completamente helada, con solo unos cuantos cráteres dispersos aquí y allá. Debido a esa capa exterior, Europa es muy reflectante, lo que la convierte en una de las lunas más brillantes que existen. En cuanto a su edad, los científicos creen que su superficie tiene entre 20 y 180 millones de años, aunque Europa en sí tiene unos 4.500 millones de años. Lo que hay debajo de esa superficie helada es impresionante. Incluso puede contener el secreto de la vida fuera de la Tierra. El hielo se forma aquí de 2 maneras. La primera es a través de la congelación, un proceso que se explica por sí mismo. El hielo crece a medida que el ambiente circundante se vuelve más y más frío. Sin embargo, el otro modo es mucho más fascinante.
Una capa de agua sobreenfriada que se encuentra debajo de la capa de hielo reacciona cuando se agita. Luego genera estos cristales que hacen que parezca que está nevando al revés, flotando hacia la capa de hielo debajo de la cual se asientan. Puedes recrear este ambiente tú mismo, en casa. Toma una botella de agua purificada y colócala en un congelador. Si no tienes agua purificada, solo tienes que hervir un poco de agua un par de veces para eliminar la mayor cantidad de impurezas posible. Como no habrá partículas en el interior, una vez en el congelador, no se solidificará, pero si luego sacas la botella del congelador y la sacudes, el impacto hará que el agua se cristalice rápidamente y adquiera una consistencia similar a la de un granizado. Tal vez haya agua en Europa, pero hasta ahora hay poca evidencia de que exista vida en esta luna. Sin embargo, es uno de los mejores candidatos del sistema solar para ser potencialmente habitable. Algún tipo de forma de vida podría adaptarse para vivir ahí, en su océano bajo el hielo. Es muy probable que ese entorno sea similar al que podemos encontrar en los respiraderos hidrotermales de nuestro planeta, escondidos en lo profundo de los océanos. La cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera de Europa es muy pequeña, pero en 2013 la NASA entregó algunas pruebas geniales. Esto respalda una vez más la teoría de que hay potencial para la vida en esta luna. Parece que Europa podría estar expulsando agua al espacio. Si esto se confirma con observaciones futuras, podría significar que Europa es geológicamente activa. También podría ser útil si algún día logramos estudiar sus fuentes de agua. La mayor de esas lunas galileanas es Ganímedes. También es la más grande de nuestro sistema solar en conjunto. Es un objeto espacial de baja densidad similar en tamaño a Mercurio, pero con solo la mitad de su masa. Sin embargo, Ganímedes es la única luna que presenta su propio campo magnético, aunque es bastante pequeño y apenas podemos notarlo desde la Tierra, ya que está eclipsado por el campo magnético mucho más poderoso de Júpiter. Otro aspecto interesante de Ganímedes es que su atmósfera contiene oxígeno. No te emociones demasiado, no es suficiente para sustentar ninguna forma de vida. En diciembre de 2021, una sonda de la NASA nos envió un audio de 50 segundos que grabó durante su sobrevuelo por Ganímedes. Para los inexpertos, los sonidos eran más similares a los de una antigua conexión a internet de acceso telefónico. Pero, debido a sus melodías extravagantes, Ganímedes pronto fue apodada la luna cantante de Júpiter. Terminando la lista de lunas galileanas está Calisto, o el objeto con más cráteres en nuestro sistema solar. Lo interesante de esta luna es que su paisaje apenas ha cambiado desde que se formó, y los científicos aún debaten por qué. La mayoría de los cuerpos espaciales pasan por muchos cambios a lo largo de su vida debido a los sucesos como colisiones con otros objetos, cambios en la orientación o la velocidad o las reacciones químicas que ocurren en su superficie. Calisto también tiene el tamaño de Mercurio, pero tiene una densidad más baja. El campo magnético de Júpiter tiene un impacto menor aquí, ya que Calisto es el más alejado del planeta gigante. Se estima que su superficie tiene una asombrosa antigüedad de 4.000 millones de años. A diferencia de Io, Calisto no es geológicamente activo, pero los científicos creen que podría haber un océano escondido debajo de su superficie que podría albergar vida. El hecho de que se vea menos afectado por el campo magnético de Júpiter significa que presenta niveles más bajos de radiación. Dado este entorno, tal vez algún día podamos establecer aquí una base para futuras exploraciones. La Tierra. La tercera roca desde el Sol. El planeta azul. Ya me entiendes. Su atmósfera se compone de alrededor de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón, vapor de agua y dióxido de carbono. Un buen equilibrio para que respire cualquier criatura viviente. El clima aquí también es perfecto para que exista vida, a diferencia de lugares como Saturno, Mercurio o cualquier otro objeto celeste en nuestro sistema solar. Y tenemos que agradecerle por eso a la troposfera. Es la parte más densa de la atmósfera de nuestro planeta y tiene entre 8 y 14,5 kilómetros de espesor. Es la capa de la atmósfera que siempre afecta a nuestro clima y asegura las condiciones adecuadas para que exista vida y para que haya cuerpos de agua. La Tierra está realizando su trayectoria orbital, ocupándose de sus propios asuntos, girando alrededor del Sol, hasta que ¡bam! Venus y Marte se abalanzan sobre ella y estropean la diversión.
Nadie quiere dejar en paz a la pobre Tierra. Estos dos objetos celestes relativamente grandes que se mueven hacia nuestro planeta tendrán consecuencias nefastas para la Tierra, comenzando con cambios en su trayectoria orbital. Las órbitas de los planetas del sistema solar tienen que mantener el equilibrio adecuado para que nada se descontrole. Así que, si cualquier objeto grande se acercara a la Tierra, nos desviaría de nuestro camino orbital. Los planetas girarían uno alrededor del otro, lo que provocaría muchos desastres naturales en nuestro planeta. Esto también afectaría nuestro tiempo de rotación, pudiendo ralentizarlo. Los días no fluirían, sino que se arrastrarían. Los animales que dependen del día necesitarían reajustar sus relojes biológicos. Los nocturnos también necesitarían descubrir cómo hacer frente a las largas noches. Los humanos se han adaptado bastante bien a las 24 horas del día. El tiempo en sí mismo es solo una construcción humana para medir cosas. Tendríamos dificultades para dormir y adaptarnos al día estirado. Los animales marinos dependen del flujo de corriente natural para migrar alrededor de los océanos. Con Marte y Venus arruinando la fiesta, parece que también necesitarían encontrar nuevos caminos. Las aves que migran a otras tierras a lo largo del año también se confundirían y no sabrían qué hacer. En general, la temperatura de la Tierra aumentaría y se producirían olas de calor masivas y cambios climáticos permanentes. Esto nos lleva a nuestro próximo problema, el calor. El aumento radical de la temperatura convertiría todo en un desierto árido. Sería verano todo el año, especialmente con Venus involucrado. La mayor parte del planeta se secaría y no sería apto para cultivos. Venus es caliente, y quiero decir muy caliente. Aunque no es el planeta más cercano al Sol, sigue siendo el más caliente. Las temperaturas en Venus están cerca de los 480 grados Celsius, lo que te derretiría como un cubo de hielo. Las tierras de Venus son generalmente planas, probablemente debido a las temperaturas. Es caliente principalmente porque su atmósfera es espesa y atrapa los gases peligrosos en su interior. Si Venus avanzara un poco hacia nosotros, pasaría esos gases a nuestra atmósfera y la comprometería. Marte, o el planeta rojo como lo conocemos, es muy frío. Eso podría permanecer igual si comenzara a girar a nuestro alrededor. También alberga el volcán inactivo más grande de nuestro sistema solar, lo que hace que el monte Everest parezca un pequeño arbusto en comparación con un árbol. Con tanta inestabilidad, podría despertarse un día y arrojar lava fundida. Marte tiene una atmósfera muy delgada, que hace que el planeta se enfríe. Su gravedad es bastante similar a la nuestra. En realidad hace mucho frío y tiene casquetes polares cubiertos de dióxido de carbono. Lo mismo es cierto para Mercurio. Solo puedes estar allí mientras logres contener la respiración y te encuentres en el punto óptimo entre el amanecer y el atardecer. Los tres planetas que orbitan entre sí eventualmente chocarán. Es solo cuestión de tiempo. Y la Luna, colgando como una mosca en la pared, sería tan insignificante que eventualmente algo la desviaría de su curso y otro planeta la capturaría en su órbita. O, en un caso extremo, chocaría con uno de los dos planetas intrusos. La Tierra experimentaría maremotos extremos como nunca antes. Los dos nuevos planetas girando alrededor de la Tierra provocarían un gran desequilibrio que haría que nuestra gravedad se saliera de control. Cada maremoto sería más grande que el anterior y cubriría la Tierra firme. Un montón de pequeñas islas dispersas en los océanos quedarían completamente sumergidas. Las ciudades y pueblos costeros ahora serían habitados por peces. Los países llanos, en general, necesitarían barcos para moverse por sus calles. Las represas y los diques no serían suficientes para detener la entrada de agua. Todo el mundo debería moverse hacia terrenos más altos para escapar de las inundaciones. Con el clima cada vez más cálido, los casquetes polares se derretirían como helado en un sofocante día de verano y se sumarían al aumento del nivel del agua. Dentro de unos meses, todo el Ártico no sería más que líquido. Pero espera, hay más. La corteza se desgastaría debido a la inestabilidad de la superficie de la Tierra y la gravedad fluctuante. Está compuesta principalmente de oxígeno, lo que significa que básicamente caminamos sobre el aire. Podríamos experimentar más terremotos que antes y los volcanes inactivos se despertarían de su profundo letargo. Los cielos se cubrirían de ceniza, lo que imposibilitaría los vuelos. Nadie podría viajar por mar o por aire. Importar y exportar pasaría a la historia. El clima general se volvería más cálido, al igual que en Venus. Los tres planetas que se orbitan entre sí y su enorme masa podrían incluso atraer sin querer a otros planetas y cuerpos celestes que se unirían a su grupo. ¿Y qué pasaría si Júpiter decidiera aparecer? Es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Para darte una idea, la Tierra sería del tamaño de una uva si Júpiter fuera del tamaño de una pelota de baloncesto.
También tiene la tormenta más grande que pudimos observar. Se conoce como la Gran Mancha Roja, un lugar del doble del tamaño de la Tierra que tiene tormentas similares a huracanes que han estado ocurriendo durante cientos de años. Para cuando termines de ver este video, seguramente la tormenta aún continúe. Dado que el planeta es enorme, la gravedad debe ser bastante fuerte allí. De hecho, la gravedad de Júpiter es suficiente para duplicar tu peso. ¿Es en serio? También tiene muchas lunas, algunas de ellas del tamaño de nuestra pequeña Tierra. No quedaría nada de lugar entre los planetas. Las lunas de Júpiter se desviarían de su curso y se unirían a otros planetas a su alrededor. Algunas de las lunas podrían chocar entre sí y provocar el desplazamiento de escombros masivos por todo el lugar. La gravedad de la fiesta planetaria atraería a los cometas, que entrarían en la atmósfera y potencialmente se estrellarían contra nosotros. Los niveles de oxígeno se agotarían, por lo que el desmoronamiento de la corteza terrestre continuaría. Rasgaría la capa de ozono, causando que fuertes golpes de ondas ultravioleta entren en nuestra atmósfera. No podríamos salir por mucho tiempo sin equipo de protección y tanques de oxígeno. La civilización humana cambiaría drásticamente. Todos viviríamos en contenedores protegidos que proporcionarían aire limpio y rayos de sol seguros y filtrados. Los refugios serían lo suficientemente resistentes como para soportar terremotos frecuentes. Cultivaríamos suficientes plantas para mantenernos hasta que podamos dejar la Tierra. Dado que solo sería cuestión de tiempo que los planetas colisionen, el siguiente paso sería crear grandes cohetes para sacarnos de la Tierra. Con Marte, Venus y Júpiter girando cerca de nosotros, no sería fácil hacerlo. Todos los desechos espaciales nos impedirían salir del área de la zona espacial. El único lugar seguro fuera de esta región estaría a muchos millones de kilómetros de distancia, donde solo existen planetas individuales. Pueden o no tener las condiciones para albergar vida, pero los humanos tendrían la tecnología para aterrizar en cualquier lugar, con una gravedad similar a la terrestre, y construir los refugios adecuados. Eventualmente, Marte, Venus, Tierra y Júpiter chocarían entre sí y se romperían como huevos, como una gran tortilla espacial. Y no olvides las lunas chocando y rompiéndose en la mezcla. Pero ya estaríamos muy lejos para entonces. Bueno, con algo de suerte. Muy bien, escucha esto. Venus tiene más volcanes que cualquier otro planeta del sistema solar. Más de 1600. Y un día en Venus, medido por el tiempo que se tarda en girar una vez sobre su eje, dura más tiempo que el que se tarda en completar una órbita completa del Sol. ¡Wow! Y recién es lunes. Un efecto invernadero extremo calienta la superficie del planeta hasta 465 grados Celsius, que es lo suficientemente caliente como para derretir el plomo. Los vientos alcanzan la velocidad de 725 km por hora en la capa de nubes media. Eso es más rápido que los tornados más veloces de nuestro planeta. La presión sobre la superficie de Venus es 90 veces mayor que la del nivel del mar en la Tierra. ¡Qué gran lugar para unas vacaciones, ¿ah? Y desde hace poco, este increíble lugar se ha vuelto aún más intrigante. En la atmósfera tóxica de Venus hay algo que podría indicar la existencia de vida. Desafortunadamente, los científicos no han tenido la oportunidad de recolectar muestras de microbios o tomar fotografías de vida extraterrestre, pero han descubierto una sustancia química llamada fosfano, y es todo un acontecimiento. Si no es un proceso desconocido el que produce este gas, entonces debe haber una especie de vida microbiana involucrada en el proceso. El fosfano está formado por 3 átomos de hidrógeno y un átomo de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida normal que necesite oxígeno, incluidos nosotros, los humanos. En nuestro planeta el fosfano se puede encontrar en lugares con poco o nada de oxígeno, por ejemplo, marismas y pantanos. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También se puede producir industrialmente. Lo más extraño es que se supone que el fosfano no debe estar en la atmósfera de Venus en absoluto. Este gas necesita presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero, ¿en Venus? Totalmente inesperado. No hay forma de que el fosfano se pueda producir de forma natural en este planeta. Se pueden crear pequeñas cantidades durante las erupciones volcánicas, las tormentas eléctricas, los minerales volados a la superficie o los meteoritos que ingresan a la atmósfera de Venus. Pero no es suficiente para explicar lo que han observado los astrónomos. Solo produciría una 10.000ª parte del fosfano que vieron los telescopios. Pero comencemos desde el principio. En 2017, un grupo de científicos dirigido por Jane Greaves, de la Universidad de Cardiff, comenzó a utilizar el radiotelescopio James Clerk Maxwell en Hawái. Vaya trabalenguas. La idea principal era buscar gas fosfano. Sería un signo de vida en Venus.
Cuando los datos regresaron y los investigadores los analizaron, quedaron en shock. La señal de fosfano era poderosa. El equipo verificó los resultados varias veces. Querían asegurarse de que ninguna otra sustancia imitara la presencia del gas fosfano. Entonces, ¿significa que hay vida en Venus? No necesariamente. Si este gas es creado por algunos organismos misteriosos, es una gran pregunta cómo sobreviven en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en los ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están hechas casi en su totalidad de ácido. Y aunque tienen una temperatura bastante agradable de 30 grados Celsius, estas nubes contienen más del 90% de ácido sulfúrico. El ADN, los aminoácidos, las proteínas, componentes de la vida en la Tierra, se disolverían allí en un abrir y cerrar de ojos. La superficie del planeta está demasiado caliente como para que cualquier tipo de moléculas complejas formen vida. La atmósfera de Venus también es 50 veces más seca que el lugar más seco de nuestro planeta natal. Existe la teoría de que los microbios podrían esconderse en las escasas gotas de agua que flotan en la atmósfera, pero aún no se ha comprobado. En este momento, el equipo de investigación está esperando más datos del telescopio. Van a buscar otros gases asociados con la vida. Pero incluso si encuentran más evidencia, las formas de vida en Venus estarán formadas por bloques de construcción absolutamente diferentes a los de la Tierra. O podrían estar protegidos por un caparazón resistente al ácido sulfúrico. Puede estar hecho de sustancias como azufre, cera, grafito o alguna otra cosa que ni siquiera podemos imaginar. Por supuesto que algunos expertos cuestionan la idea de vida en Venus. Creen que el gas podría producirse durante algunos procesos geológicos o atmosféricos que ocurren en el planeta. Pero los partidarios de ambas teorías coinciden en una cosa: el descubrimiento es extraordinario. Curiosamente, los astrónomos siempre han tratado de encontrar señales de vida en las lunas heladas de los planetas gigantes o incluso más cerca, en Marte, pero nunca han considerado seriamente a Venus. Si observaciones adicionales de telescopios y futuras misiones espaciales confirman que el fosfano es producido por organismos vivos, podemos encontrarnos con un montón de emocionantes sorpresas. Entonces la gente sabría de un planeta con una biosfera alienígena muy ajena a nosotros. Y este planeta estaría justo al lado de la Tierra. Ahora, hablando de visitar Venus, sin embargo, ¿sería posible que la gente aterrizara en este planeta? Después de todo, los robots ya están trabajando alrededor de la superficie del planeta rojo. En el lado positivo, Venus está más cerca de la Tierra que Marte, pero también tiene condiciones mucho más duras. El planeta es más caliente que Mercurio, a pesar de que Venus está casi al doble de la distancia del Sol. Las temperaturas son más altas que el punto de fusión de muchos metales, y algunos de ellos, como el plomo o el bismuto, pueden caer como nieve en los picos más altos de las montañas. Si pones un pie en el planeta, no encontrarás más que roca estéril. Las llanuras basálticas gigantes están plagadas de volcanes y montañas. En algunos lugares la superficie se derrite debido al calor que hay debajo. Después de que suelta algo, la roca se solidifica nuevamente. Si alguna vez las personas van a este planeta, lo más probable es que construyan una ciudad flotante en las nubes de la atmósfera de Venus. Aproximadamente a 50 kilómetros sobre la superficie, las condiciones como la presión y la gravedad son similares a las de la Tierra. La temperatura también es bastante manejable, cerca de 75 grados Celsius. Piensa en Death Valley, California, en un día realmente caluroso. La presión atmosférica es la mitad de la que tenemos al nivel del mar en nuestro planeta. Si salieras, estarías bien sin tu traje de presión. La presión que sentirías sería la misma que en la cima del monte Kilimanjaro. Además, esta colonia estaría mejor protegida de la radiación solar que una en Marte. Si la atmósfera fuera el destino final de la misión, aterrizar una nave espacial, o mejor dicho, hacerla flotar en el aire, sería muy diferente. La idea es utilizar una aeronave en la atmósfera superior durante largos periodos de tiempo. La aeronave, envuelta en un aeroshell, entraría en la atmósfera del planeta a una velocidad de 7.315 metros por segundo. En los siguientes 7 minutos, su velocidad bajaría a 457 metros por segundo, y después de eso, se abriría un enorme paracaídas. Ralentizaría aún más la nave espacial, y luego, las cosas se pondrían un poco agitadas. El aeroshell, que ya no es necesario, desaparecería. Entonces la aeronave se inflaría, mientras se precipita a través de la atmósfera hacia la superficie del planeta. Su velocidad sería de al menos 100 metros por segundo. Sería más y más grande, y su resistencia y sustentación aumentarían. Pronto, el paracaídas ya no sería necesario. La tripulación se desharía de él y la aeronave se llenaría de aire por completo. Si todo saliera según lo planeado, se detendría a 48 kilómetros sobre la superficie de Venus. Después de eso, la aeronave viajaría alrededor del planeta,
sería movida por el viento, que puede alcanzar una velocidad de 335 km por hora en la parte superior de la capa de nubes. Sin embargo, si decidieran acercarse a la superficie, tendrían que tener mucho cuidado. El viento en la capa intermedia puede ser 2 veces más rápido. La aeronave podría llenarse con una mezcla respirable de gases de nitrógeno y oxígeno. Tal combinación sería menos densa que la atmósfera de Venus. Además, proporcionaría la flotabilidad necesaria, ya sabes, para quedarse allá arriba. Venus es famoso por sus nubes superdensas. Estas nubes hacen que el planeta brille lo suficiente como para ser visto desde la Tierra. Venus refleja más del 75% de la luz que proviene del Sol. Esta capa de nubes reflectantes existe gracias a una neblina de gotas de ácido sulfúrico en la atmósfera, y se reúnen exactamente a la altura donde flotaría la aeronave. Por suerte, la gente ya tiene un método para superar el problema de la acidez. Algunos materiales, por ejemplo, el teflón y algunos otros tipos de plástico, tienen una increíble resistencia a los ácidos. Podrían proteger el exterior de la aeronave. Entonces, digamos que necesitas trabajar en una plataforma afuera. Podrías hacerlo vistiendo solo un traje de protección química y llevando el suministro de aire necesario. Suena divertido, ¿eh? Sí, yo tampoco quiero ir. En nuestro sistema solar, la mayoría de los planetas giran sobre sí mismos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero Venus no. Este planeta rebelde decidió ir a favor de las agujas y los científicos aún intentan averiguar por qué. Por cierto, ¿por qué rotan sobre sí mismos los planetas? ¿Qué determina su velocidad de rotación? ¿Gira el Sol? Abróchate el cinturón porque intentaremos responder estas preguntas. Venus es el segundo planeta del sistema solar y también el más caliente. ¿Sabías que Venus es considerado el gemelo de la Tierra? Es que su tamaño y su composición son similares a los de nuestro planeta. Pero ahí acaban los parecidos porque Venus es un lugar bastante loco, por no decir otra cosa. Por ejemplo, el clima. En Venus siempre hace calor y está nublado. Y cuando digo calor lo digo en serio. Más de 430 grados centígrados. ¿Y esas nubes? No están hechas de agua como las nuestras, sino de ácido sulfúrico. Así que sí, es mejor que lleves un buen equipo de protección a Venus. Si miras las fotos tomadas desde su superficie, podrás ver unas nubes amarillas tóxicas y paisajes agrietados y desolados. La nave espacial que captó estas imágenes se destruyó casi inmediatamente después de enviar las fotos. Pobrecita. Pero la superficie de Venus no es solo una tierra sólida, oscura y plana. De hecho, Venus tiene montañas más altas que el Everest, pero no están formadas por rocas como las de la Tierra, sino por un tipo de material volcánico que es más denso que la roca. Venus es un lugar bastante espeluznante que encierra muchos misterios. Uno de ellos ha desconcertado a los científicos durante años. Se trata de la dirección de su rotación. La mayoría de los planetas giran en sentido contrario a las agujas del reloj, pero Venus no es como los demás. Gira en el sentido de las agujas. Y eso no es todo. Además, su movimiento alrededor del Sol es más rápido de lo que gira sobre sí mismo. En otras palabras, allí un año pasa más rápido que un día. Es casi como si Venus estuviera decidido a ser un planeta estrafalario. ¿Pero por qué? Veamos algunas teorías. La más conocida afirma que Venus en realidad giraba contrario a las agujas del reloj, como los otros planetas. Pero luego sucedió algo que lo hizo cambiar de rumbo. ¿Y qué podría ser ese algo?, te preguntarás. ¿Un objeto del tamaño de un planeta? Sí, los astrónomos creen que algo enorme alguna vez chocó con Venus, lo que provocó el cambio de dirección. Puedes imaginar esta situación como un tiro de billar cósmico. La bola blanca es el enorme objeto misterioso y Venus la bola objetivo. Pero en realidad no podemos decir que Venus esté girando en la dirección incorrecta. No existe tal cosa como una dirección de giro incorrecta en el universo. Cuando un planeta gira en dirección opuesta a su órbita alrededor del Sol, se llama rotación retrógrada. Venus, por ejemplo, tiene una rotación retrógrada, lo que significa que allí el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Así que ahora, cuando el horóscopo diga que Mercurio está retrógrado, sabrás lo que significa.
Pero Venus no es el único alocado en nuestro sistema solar. Hay otros planetas que también rotan de manera extravagante. Por ejemplo, la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor de una línea imaginaria llamada eje, que suele ser recta hacia arriba y hacia abajo en relación con la órbita. Sin embargo, Urano tiene un eje inclinado, lo que significa que su eje de rotación es casi paralelo a su órbita. En otras palabras, los polos de Urano están casi en el mismo plano que la órbita. ¿Qué sucede entonces? A medida que Urano se mueve alrededor del Sol, la cantidad de luz que reciben las diferentes partes del planeta es muy variable, lo que provoca diferencias estacionales extremas. Por ejemplo, en un polo, la luz solar puede dar de manera continua, mientras que el otro está en completa oscuridad durante mucho tiempo. Urano es el único planeta de nuestro sistema solar que rota de esta manera. Los científicos creen que en tiempos remotos sufrió un accidente cósmico similar al de Venus. Érase una vez un gran impacto que sacó Urano de su eje de rotación original y que lo inclinó en un ángulo de 98 grados. Deberíamos estar agradecidos por tener a Júpiter. Su potentísima gravedad atrae a todos los asteroides y nos protege de las colisiones. Algo similar ocurre cuando un planeta tiene un bloqueo o acoplamiento de marea. Imagina tener una cita con un planeta, pero en lugar de ser encantador y misterioso como esperabas, se te queda mirando con la misma cara toda la noche. Eso es lo que te ocurriría si pasaras el rato con un planeta bloqueado por mareas. Giran alrededor de su eje a la misma velocidad a la que orbitan alrededor de su estrella, lo que significa que el mismo lado del planeta siempre mira hacia la estrella mientras que el otro lado está en oscuridad permanente. Estar bloqueado por mareas puede tener algunos efectos extraños en el clima. El lado que mira hacia la estrella puede calentarse mucho, mientras que el lado oscuro suele estar increíblemente frío. La atmósfera también puede ser bastante inestable, con potentes vientos que soplan del lado caliente al lado frío. Y esto no sucede solo en los planetas. Nuestra luna también funciona de esta manera. ¿Sabías que siempre vemos un solo lado de la luna? Eso se debe a que está bloqueada por mareas a la Tierra. También podemos ver el caso del planeta enano Plutón, que tiene una relación bastante peculiar con su luna más grande, Caronte. Ambos están bloqueados por mareas, lo que significa que siempre se enfrentan con el mismo lado. Como resultado, Plutón y Caronte parecen estar danzando alrededor de un centro de gravedad común. Pero las rarezas de nuestro sistema solar no terminan ahí. También hay planetas con rotaciones extremadamente rápidas. Si bien la mayoría rota a un ritmo bastante tranquilo, algunos tienen niveles ultraveloces. Júpiter, por ejemplo, gira sobre sí mismo cada 9 horas y 56 minutos, lo que significa que tiene un día que dura menos de 10 horas. Esta velocidad es tan rápida como para hacer que el planeta sobresalga en su ecuador y que se formen fuertísimas líneas de vientos que pueden alcanzar velocidades de hasta 650 kilómetros por hora. Y si todo esto aún no te impresiona ni te asusta, entonces, ¿qué hay de las rotaciones caóticas? Sí, algunos astros tienen una rotación tan irregular e impredecible que se conoce como rotación caótica y ocurre a causa de la influencia gravitacional de las lunas cercanas o de otros planetas. Ese es el caso de algunas lunas o de otros objetos pequeños. Por ejemplo, algunas lunas de Plutón, Saturno y Neptuno tienen rotación caótica. Por cierto, el Sol también gira al igual que los planetas. Sin embargo, su rotación no es uniforme. El ecuador gira más rápido que los polos. Bastante raro, ¿no? Este fenómeno crea un campo magnético que es el responsable de las manchas solares y de las erupciones solares. Pero todo esto plantea un tema interesante. Antes que nada, ¿por qué giran los planetas? Quizá te parezca una pregunta algo elemental, pero ¿puedes responderla? La respuesta es más complicada de lo que tal vez te imaginabas. Todo comenzó hace unos 4.500 millones de años, cuando se formó nuestro sistema solar como una gran nube de gas y polvo. A medida que la nube se contraía debido a su propia gravedad, giraba más y más rápido, como un trompo, al punto de que la nube se fue aplanando como si fuera un disco.
La nube continuaba contrayéndose mientras el centro se volvía más denso y caliente. Y así fue como se terminó formando el Sol. Mientras tanto, el material del resto del disco comenzó a agruparse en planetas. Pero debido a que el disco ya estaba girando, este movimiento giratorio fue heredado por los planetas. En otras palabras, los planetas giran por inercia. Heredaron el movimiento giratorio de la nube de gas y polvo de la que provienen. Esto se conoce como la conservación del momento angular. El mismo principio es el que hace girar más rápido a los patinadores cuando levantan los brazos. Y aquí termina el resumen del curioso mundo de las rotaciones de planetas. Desde el giro ultra rápido de Júpiter hasta la extraña rotación hacia atrás de Venus, está claro que nuestro sistema solar está lleno de sorpresas. Por suerte, gracias a la atracción gravitacional del Sol, los planetas continúan en sus órbitas dentro del ritmo constante del cosmos. ¡Nos vemos la próxima! Venus y la Tierra son tan diferentes que una pregunta tonta como ¿qué es más largo, un día o un año?, que no tiene sentido en la Tierra, tiene sentido en Venus. Un día en Venus es de hecho más largo que un año. Si lo ponemos en la perspectiva de la Tierra, un día en Venus equivaldría a 243 días terrestres, mientras que un año solo duraría unos 225 días. Así que es como si tu cumpleaños fuera todos los días. Venus a menudo es apodada la gemela malvada de la Tierra. Sus diferencias son tan marcadas que podrías pensar que provienen de galaxias diferentes por completo. Para darte una idea de cuán distantes están, si la proporción día-año no fuera suficiente, el Sol sale por el oeste en Venus, pero se pone por el este. Hoy en día, una de las pocas similitudes entre estos dos planetas es su tamaño. Pero trata de imaginar un tiempo en que Venus y la Tierra eran como dos gotas de agua, mejores amigas desde el inicio del sistema solar. Venus solía ser el alma de la fiesta. Los científicos de la NASA creen que Venus incluso pudo haber tenido un océano de agua líquida y temperaturas superficiales que podrían haber albergado vida durante 2.000 millones de años. Pero la Venus moderna es otra historia. Tiene temperaturas extremas y una atmósfera densa de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué llevó a esta transformación cósmica? El tamaño, la ubicación y la actitud, ya que la distancia del Sol y el calor interno jugaron un papel enorme en la formación de los destinos de Venus y la Tierra. Por cierto, hubo 3 hermanos capaces de albergar vida: Venus, la Tierra y Marte. Imagina 3 magdalenas en un horno. Una vez que estuvieron completamente cocidas, las sacaron del horno. Una de ellas se puso frente a una ventana abierta en pleno invierno, otra se colocó cuidadosamente en una mesa y se cubrió con un bonito paño de cocina limpio, y la última se olvidó dentro del horno por accidente. Marte, la Tierra y Venus son como esas magdalenas. Marte se enfrió demasiado y no es acogedor. La Tierra todavía es agradable, cálida y está bien protegida de todo lo desagradable, así como la toalla protegió a esa magdalena afortunada. Y Venus se volvió abrasador y es imposible de consumir. En cuanto al desarrollo, la Tierra tomó el camino lento y constante, mantiene sus océanos, una atmósfera estable y biodiversidad. Venus, por otro lado, aumentó la temperatura, evaporó sus océanos y se llenó de gases de efecto invernadero. Como resultado, tenemos un planeta donde te derretirás más rápido que un muñeco de nieve en verano. Marte, por el contrario, te convertirá en un helado en cuestión de segundos. Pero es posible que en algún momento haya sido bastante hospitalario. Algunos científicos creen que Marte estuvo cubierto de ríos y lagos y no tenía escasez de agua. Incluso hoy en día, Marte tiene un océano llamado Oceanus Borealis, o más bien los restos de lo que alguna vez fue un océano. Con el tiempo, perdió casi toda su agua. Ahora, las fuentes de agua de Marte incluyen casquetes polares de hielo y minerales en las rocas. Según las estimaciones, solo un 1% de toda esa agua se evaporó, mientras que el 99% aún está atrapado en el planeta rojo. Las capas de hielo polar son bastante fáciles de entender, ya que tenemos lo mismo en la Tierra. Pero, ¿rocas que contienen agua? Simple. Hay al menos 4 tipos de minerales con agua en Marte. Existen arcillas hidratadas compuestas de silicio y oxígeno,
Y lo interesante es que pueden contener incluso magnesio y hierro, que son sulfatos hidratados basados en azufre. No digas guaj. Ya sé que pensaste en el olor a huevos podridos, pero eso es típico del sulfuro de hidrógeno y no del azufre solo. Estos minerales tienen agua incorporada directamente en sus fórmulas químicas. Además, existe la sílice hidratada, que también tiene agua en su fórmula. Los científicos han experimentado con el cultivo de plantas en condiciones similares a las de Marte y han encontrado éxito con la alfalfa. La cosecha de alfalfa también ayudó a mejorar el crecimiento de otros cultivos, como nabos y lechuga. Si bien el agua puede estar disponible en el planeta rojo, el aire allí es mayormente dióxido de carbono. Afortunadamente, el experimento de utilización de recursos in situ de oxígeno de Marte, o simplemente MOXIE, puede producir oxígeno, lo cual podría ser crucial para futuras misiones. En cuanto a las fuentes de energía de Marte, la solar, eólica y geotérmica son algunas opciones prometedoras. La energía solar es menos efectiva en Marte debido a la luz solar más débil y a las tormentas de polvo, pero la energía eólica y la geotérmica podrían servir como alternativas confiables. Con estas fuentes en funcionamiento, los humanos podrían alguna vez sostener la vida en el planeta rojo. Pero volvamos a comparar a nuestros planetas hermanos. Mientras que Marte y la Tierra tienen lunas, y Marte incluso tiene 2, Venus no tiene ninguna, al igual que Mercurio. Debido a su proximidad al Sol y a la fuerte atracción gravitacional de la estrella, Mercurio carece de la capacidad para retener una luna propia. La probabilidad de que cualquier luna que orbite Mercurio colisione con el planeta o sea atraída hacia el Sol es alta. Todo eso es claro y comprensible. Pero la ausencia de lunas alrededor de Venus sigue siendo un enigma sin resolver para los científicos. A pesar de las temperaturas abrasadoras de Venus, se piensa que incluso hoy en día podría no ser tan hostil para la vida como pensábamos. Un estudio reciente del MIT encontró 19 aminoácidos que sobrevivieron en una solución similar a la de Venus durante todo un mes. Además, Rocket Lab y el Instituto Tecnológico de Massachusetts se unieron para enviar una nave espacial no tripulada, el Venus Life Finder, en una misión a Venus. Esta nave buscará signos de vida en la atmósfera venusiana utilizando un instrumento especial llamado nefilómetro autofluorescente. Y no me lo inventé. Originalmente prevista para lanzarse en 2023, la misión ha sido pospuesta para diciembre de 2024 con llegada a Venus en mayo de 2025. El objetivo de la misión es descubrir compuestos orgánicos en la atmósfera de Venus, lo que podría indicar la probabilidad de condiciones habitables en la capa de nubes. La nave espacial está diseñada con una etapa de crucero Photon Explorer y una sonda atmosférica compacta equipada con un nefoscopio. La pequeña sonda descenderá a través de la atmósfera venusiana, recolectando datos sobre las partículas de nube y los compuestos orgánicos. En el año 2020, los científicos hicieron un gran anuncio sobre el hallazgo de fosfina en Venus, un compuesto que podría estar relacionado con la vida. Aunque todavía están trabajando para confirmarlo, utilizando información de telescopios o incluso de misiones pasadas, podría haber evidencia oculta en datos antiguos que la NASA recibió de Venus y que podría arrojar más luz sobre el descubrimiento. La posible presencia de fosfina en Venus ha generado emoción y cautela entre los científicos. Para estar seguros, necesitan más datos de telescopios o nuevas misiones espaciales. Si encuentran este gas, podría significar que hay algún tipo de vida produciéndolo en las nubes del planeta. Este descubrimiento sería un gran avance para entender mejor a Venus. Algunos expertos piensan que enviar sondas a Venus para detectar la fosfina sería la forma más efectiva de confirmar su presencia. Una misión de la NASA de los años 80 podría haber detectado este compuesto, pero los científicos de aquella época no se dieron cuenta. Ahora, estos datos están siendo reevaluados para descubrir cualquier evidencia pasada por alto de la presencia del gas. Esto podría también sugerir que el compuesto ha estado en la atmósfera de Venus desde hace mucho tiempo, y surgen preguntas sobre su origen. Pero no todos están convencidos de esta interpretación, lo que provoca un debate entre los científicos sobre la verdadera naturaleza de estos gases detectados. Datos antiguos de otras misiones también pueden tener pistas sobre la fosfina en Venus.
Mientras nuevas naves espaciales van a explorar el planeta, es posible que la clave para desentrañar este misterio se encuentre en los registros de misiones de hace décadas. En total, ya ha habido 46 misiones espaciales a Venus, incluyendo algunos sobrevuelos donde la gravedad brindó una mano amiga. La última vez que logramos aterrizar una nave espacial en Venus fue en junio de 1985 como parte de la misión Vega 2. Veamos qué descubrirá Venus Light Finder.